El propio constructor de la reforma política despedazó el texto en frente de sus colegas ante el inminente hundimiento del proyecto. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen, que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan 3 años para que hagamos la reforma que el país necesita. El acto simbólico de hacer trizas el texto se dio solo minutos después de que el propio presidente Gustavo Petro le diera la espalda a la iniciativa. Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista, sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitirán igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas. La reforma no aporta un avance en la calidad de la política. Un cambio de posición que fue cuestionado por uno de los principales críticos de la reforma política. ¿Y acaso Roy Barreras no es el mismo que puso Gustavo Petro para que le ayudara a transar todos los acuerdos en el Congreso? ¿O es que Roy Barreras es el títere de Álvaro Uribe? ¿Quiénes presentan esta reforma y quiénes la firman? ¿El gobierno? Entonces que no vengan a salir a decir que retiramos la reforma porque ya no nos gusta. No, yo creo que ser un youtuber es una cualidad, jamás lo he insultado, nunca. No, nunca lo mencioné con nombre propio, pero me gusta que se dé por aludido. Yo lo que creo, hombre, el que tenga miedo que se compra un perro. Pero le agradezco que nos informe que ahora usted se pregona fiscal general de la Nación o fiscal delegada. El proyecto fue radicado por el gobierno y la ponencia fue firmada por Roy Barreras, Ariel Ávila y Fabio Amin. El país sí tiene que saber que el gobierno nacional no es el muro de contención a la reforma política. Aquí no puede posar el gobierno ahora de que ellos van a salvar a Colombia y darle trámite a esta reforma política. A puertas de la estocada final, el pacto histórico también se desmarcó de la iniciativa. Entonces es que ahora no nos vengan a vender como politiqueros, mañosos, cuando merecemos mínimo ese reconocimiento por nuestra historia y por lo que representamos. Tras el revés en el Congreso, el ministro pidió el retiro del proyecto que fue aprobado por votación unánime. Pues eso es lo mismo que uno habría que preguntarse después de criarlo como ya no es hijo de ellos. Pero yo creo que la reforma se les iba a hundir y prefirieron unirse al hundimiento. Yo por eso decía que agradecía al señor presidente que decidiera apoyar la proposición de la oposición de archivar la ponencia de la reforma política. Habíamos dicho con contundencia, esta reforma política era una imposición del pacto histórico sobre los demás partidos políticos, que incluía transfugismo, puerta giratoria, voto obligatorio, todos los aspectos para ir en contravía de los partidos minoritarios que tienen hoy presencia en el Congreso de la República. Ahora el gobierno espera convocar a un gran acuerdo nacional para intentar de nuevo reformar el sistema político. Organizar la Constitución en ese tema era ni más ni menos abrir un debate sobre el régimen presidencialista y cómo lo podemos complementar para caminar hacia la mayor transparencia en la relación con el Congreso y el Ejecutivo y aumentar la representatividad y la seriedad de esa relación. De tal manera que pues son temas que para algunos dicen son envenenados, para nosotros son debates absolutamente legítimos. Este es el primer pulso que pierde el gobierno en el Congreso y demuestra que no tendrá fácil el trámite de su agenda en el Legislativo. Retiró el gobierno la reforma política y eso es de la mayor importancia. Es como dice el presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, no, pues quedan 3 años por delante y en 3 años se puede presentar. Por supuesto que en 3 años se puede volver a presentar, pero que haya sido derrotada, porque en la práctica este retiro es resultado de una derrota política en el Congreso, en que no pasaron los principales, no cuajaron, digamos, no terminaron germinando los principales temas de la reforma política en medio de la oposición de distintos congresistas, pues es un hecho muy significativo a estas alturas por 2 motivos. El primero de ellos, lo veíamos al final de la nota, es la primera derrota explícita del gobierno en el Congreso, la primera reforma que se le cae, que naufraga en el Congreso. Ya ha habido 2 casos adicionales, pero distintos, uno el de la reforma a la salud, que se está transformando por cuenta de la presión del Congreso, otro la reforma laboral, que ya tiene la oposición del Partido Conservador, se está cocinando otras oposiciones en otros partidos de la coalición de gobierno, y eso quiere decir que el gobierno no las tiene todas consigo para pasar estas reformas.
Algo muy distinto a lo que sucedió en la primera legislatura, primer semestre del gobierno Gustavo Petro al final del año pasado, donde el control del Ejecutivo sobre el Congreso era casi que imbatible. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que hay equilibrio de poderes, que hay pesos y contrapesos, que hay unos que proponen, otros que disponen y que en medio de eso hay deliberación, debate y discusión, y eso es fundamental para la salud de la democracia. Pero además hay algo relevante de cara a las elecciones de octubre. ¿Por qué era tan importante pasar la reforma política ahora y no en los 3 años de gobierno que quedan, etcétera, etcétera? Porque hay un par de normas, un par de consideraciones que había en esta reforma, en este proyecto de reforma, que habrían aumentado la probabilidad de que el pacto histórico se fortaleciera para las elecciones locales del mes de octubre. Una de ellas, el que desapareciera la inhabilidad de los congresistas que están hoy en día por parte del Pacto Histórico en el Parlamento. El Pacto Histórico es un movimiento muy fuerte, muy poderoso, emergente en la política colombiana, pero sin un gran número de figuras regionales. La mayoría de sus figuras reconocidas están en el Congreso, no están en las regiones. Es difícil para el Pacto Histórico conseguir hoy candidatos regionales para alcaldías, etcétera, etcétera, que sean de reconocimiento popular. Mientras que si se hubiera permitido eliminar la inhabilidad que hoy existe de 1 año para lanzarse desde el Congreso, salir del Congreso y lanzarse a las elecciones locales, habrían podido hacer ese movimiento. Pero no solamente eso, ya lo veíamos en la nota, el transfugismo, la posibilidad de que alguien que fue avalado por un partido se traslade a otro partido, podría fortalecer la coalición de gobierno alrededor del sombrilla del Pacto Histórico. También se cae con esta caída de la reforma política. Pero hay más. La reforma política preveía que se podía hacer una gran coalición por parte de partidos que superen el 15% de los votos electorales, de los coeficiente electoral. Eso hoy en día lo hace solamente para partidos chiquitos. Si hubiera pasado la reforma política, se habría podido conformar un megapartido alrededor de una alianza que tiene un mega presupuesto por cuenta de la reforma tributaria. Se cayó uno, se cayó otro, se cayó otro. Creo que lo principal no es lo de la lista cerrada y la lista paritaria. Lo principal son estos elementos que hacen que de cara a las elecciones locales el pacto histórico no tenga lo que tenía en la reforma política de instrumentos para maximizar su probabilidad de éxito.